Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy especial y es muy importante sobre todo para aquellos estudiantes que están en el bachillerato, la secundaria, aquellos que están iniciando carreras como biología, física, química, ingenierías, incluso los que estudian algo que tiene que ver con la salud. ¿Y de qué se trata el tema? Vamos a aprender a convertir de una unidad de medida a otra. Por ejemplo, cuando te ponen a pasar kilómetros a metros, centímetros a milímetros, vamos a aprender a hacer conversiones. Resulta que tradicionalmente el método que más se utiliza para hacer conversiones es la regla de 3. Y algunos lo hacen muy bien. Sin embargo, a otros se les complica la regla de 3. Vamos a ver una forma que es semejante, pero te vas a dar cuenta que es más fácil y vamos a verla paso a paso. ¿En qué consiste ese método del que estamos hablando? Ese método del que estamos hablando consiste en dos pasos. El primer paso se le vamos a llamar hacer la equivalencia y el segundo paso es hacer la operación. Vamos a mirar estos 6 ejercicios y esos 6 ejercicios te van a dar cuenta que son muy especiales porque van a tratar de resumir la mayoría de las situaciones que nos encontramos a la hora de hacer una conversión. Entonces, empecemos. Supongamos que me dicen a mí, convertir 3.2 kilómetros a metros. Lo primero que yo tengo que identificar en un tipo de problema de estos es qué tengo que convertir. Y en este caso tenemos que convertir 3,2 kilómetros a metros. O sea, vamos a pasar de kilómetros a metros. Por lo tanto, vamos a aplicar el primer paso, la equivalencia. ¿Qué es la equivalencia? La equivalencia es averiguar un kilómetro a cuántos metros equivalen. Es decir, una de las unidades que quiero convertir a cuánto equivale de la otra. ¿Dónde puedo encontrar la equivalencia? En el primer video, que es la introducción a unidades y medidas, vimos algunas tablas de equivalencia. También están en los libros o en el buscador de Google, también los puedes encontrar. Pero vamos a utilizar la tabla que vimos en el primer video. Nota que según esa tabla, dice que un kilómetro es igual a ¿cuántos metros? Nota, un kilómetro dice que su equivalencia es igual a 1000 metros. Ese es el primer paso, hallar la equivalencia. El segundo paso es hacer la operación. La operación siempre va a empezar por el número que quiero convertir. ¿Y cuál es el número que quiero convertir? Es 3.2 kilómetros, que lo quiero convertir a metros. Entonces vamos a poner ese número, 3,2 kilómetros. Siempre vamos a poner por rayita. Este por nos indica que vamos a hacer una multiplicación y esta rayita es para indicar que vamos a hacer una división. Ahora viene la pregunta, ¿y qué números vamos a ubicar acá? Mire, como yo quiero cancelar kilómetros para llegar a metros, yo debo de poner un kilómetro en la parte de abajo. ¿Y por qué en la parte de abajo? Porque matemáticamente si yo quiero cancelar dos números o dos variables, una tiene que estar arriba y la otra tiene que estar abajo. Si yo pongo un kilómetro en la parte de abajo, viene la pregunta, ¿qué hacemos con ese 1000? Pues el 1000 lo vamos a poner en la parte de arriba. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, ahora podemos cancelar ya kilómetros con kilómetros. Y nota que me quedan metros, que es lo que quiere mi problema. ¿Qué hacemos? Pues hacemos simplemente la operación. Si yo multiplico 3.2 por 1000, recuerda que los que están arriba se deben de multiplicar. 3.2 por 1000, eso me va a dar un valor de 3200. Pero nota que ya no son kilómetros, porque ya los cancelamos. Como tenemos metros, me va a dar 3200 metros. Y eso va a ir dividido en 1. Sin embargo, todos sabemos que cualquier número que yo divida en 1, pues vuelve y me da el mismo número. O sea que mi resultado será 3200 metros. Y de esa forma ya hicimos una conversión. Vamos ahora a nuestro segundo ejercicio. Nota lo que dice. Convertir 500 metros a kilómetros. Puede que usted en este momento piense, ese problema se parece mucho al primero, pero no es exactamente igual. Nota que me están pidiendo el proceso contrario y ya te vas a dar cuenta por qué es tan importante que hagamos este problema. Mira, vamos a pasar 500 metros a kilómetros. Debemos de buscar una equivalencia entre metros y kilómetros. Entonces vamos a nuestra tabla de equivalencias. La única equivalencia que tenemos entre metros y kilómetros es la misma que estudiamos ahora. Usted dirá, ¿e importa el orden? El orden no importa. No importa que sea de metros a kilómetros. La equivalencia es la misma. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, tenemos la equivalencia, que es el primer paso.
Segundo paso, vamos a hacer la operación. ¿Recuerdas por dónde empieza la operación? Empieza por el número que yo quiero convertir. Y el número que queremos convertir es 500 metros. Entonces vamos a empezar por ese número. Entonces sería 500 metros. Algo muy importante que debes de tener en cuenta. Siempre que yo ponga un número, el número debe ir acompañado por su unidad. Si yo no le pongo la unidad, en química, en física, en las ciencias, ese número no tiene sentido. Por eso es importante poner siempre la unidad. Además, ese nos va a ayudar a orientar el problema. Entonces, 500 metros por rayita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner un número de estos dos que me permita cancelar metros. La pregunta es, ¿cuál es ese número? ¿1 kilómetro? No, ese número es 1000 metros. Entonces vamos a poner 1000 metros en la parte de abajo. De esa forma puedo cancelar metros con metros. Recuerda que para cancelar uno tiene que estar arriba y el otro tiene que estar abajo. Si 1000 metros lo puse en la parte de abajo, quiere decir que 1 kilómetro debe de ir en la parte de arriba. Aquí es importante que tengas en cuenta algo. Cuando a veces hacemos problemas de estos, queremos hacer todos los problemas parecidos al primero. Pero nota que este problema, nota que el orden no es el mismo. Mira que mientras aquí pusimos 1 kilómetro en la parte de abajo, aquí lo pusimos en la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir de que no siempre va a ser el mismo orden. Todo depende de lo que yo quiera cancelar. Como quiero cancelar metros, por eso pusimos 1000 metros en la parte de abajo. ¿Para qué? Para poder hacer esto, cancelar metros con metros. ¿Y qué me quedó? Pues nos quedó kilómetros, que es lo que necesitamos. Ahora hacemos la operación. En la operación recuerda que se deben de multiplicar los dos de arriba. Entonces, ¿quiénes están arriba? El 500 y el 1. 500 por 1 kilómetro, eso me va a dar 500. Pero ya no son metros, ahora son kilómetros, porque los metros los cancelamos. Entonces serían 500 kilómetros. Y va a ir dividido en el número de abajo, porque todos los números de abajo son para dividir. Dividido 1000, pero ya no son 1000 metros, ahora es 1000 solo, porque la m la cancelamos. Si yo hago esta división, 500 dividido 1000, eso me va a dar 0.5 kilómetros. Y de esa forma hemos resuelto también este problema. Vamos al problema número 3. Nota lo que dice el problema número 3. Si compro 2.5 litros de refresco, me hacen la pregunta, ¿cuántos mililitros estoy tomando? ¿Por qué pusimos este problema? Es que a veces cuando nos dicen directamente convierta esto a esto, se nos hace fácil. Pero cuando nos ponen un problema, una situación, empezamos a enredarnos, pero refresco, ¿y cómo así que cuánto me estoy tomando? Así este venga en forma de problema, es lo mismo que tenemos acá. Simplemente, ¿qué nos están pidiendo? Pues que tenemos que coger este 2,5 litros y tenemos que convertirlo a esta segunda unidad. ¿Cuál es la segunda unidad? Mililitros. Básicamente es lo mismo, es convertir 2,5 litros a mililitros. Eso quiere decir que debo devolver a mi cuadro de equivalencias. Entonces, vamos a buscar cuál es la relación entre litros y mililitros. Si miramos en el cuadro nos dice a nosotros que 1 mililitro es igual a la milésima parte de 1 litro, por eso la palabra mili, es igual a la milésima parte. ¿Cuál es la milésima parte? 0,1 litro. Entonces, 1 mililitro es igual a 0,01 litro. Ya hicimos nuestro primer paso, la equivalencia. ¿Qué sigue ahora? La operación. Recuerda que la operación empieza por el número que quiero convertir. ¿Y cuál es el número que queremos convertir en este problema? Pues ese número es 2.5. Entonces serían 2,5 litros. Siempre pon la unidad, si no la pones se te puede enredar el problema. Y esto no lo grabamos de memoria, siempre por rayita. Ahora, ¿cuál de estos dos números colocarías abajo? Pues como quiero cancelar litros, vamos a colocar los litros en la parte de abajo. O sea, 0,01 litro para poderlos cancelar. Si este número lo puse en la parte de abajo, quiere decir que este número debe de ir en la parte de arriba. Ahora ya podemos cancelar litros con litros y me quedan mililitros. Y hacemos la operación. 2,5 por 1, eso me va a dar 2,5, pero recuerda que ya no son litros porque están cancelados. Ahora son mililitros. Y ese número lo vamos a dividir en el número de abajo, porque los números de abajo son para dividir. Dividido 0,01. ¿Cuánto nos da este resultado? Si hacemos esto nos va a dar
2.500 mililitros. Vamos al cuarto. Convertir 600 minutos a horas. ¿Por qué es importante este problema? Mira, aquí nos están pidiendo que pasemos 600 minutos a horas. Este problema lo pongo por esta razón. Resulta que hay algunas equivalencias que no es necesario que nos las busquemos en tablas. Hay equivalencias que nosotros también podemos ponerla, por lógica, por nuestra experiencia de vida. Hay equivalencias que se pueden poner. Mira, por ejemplo, vamos a pasar minutos a horas. ¿Será necesario buscar la equivalencia? No. Todos nosotros sabemos que una hora, ¿a cuánto es igual una hora? Todos sabemos que una hora va a tener 60 minutos. Y de esa forma ya tenemos la equivalencia entre horas y minutos. Recuerda que el primer paso es hallar la equivalencia entre las unidades que quiero convertir. Una vez que tengo la equivalencia, vamos al segundo paso, que es hacer la operación. Y la operación empieza por el número que quiero convertir. ¿Cuál es ese número que quiero convertir? Son 600 minutos. Entonces vamos a poner 600 minutos y lo de siempre, por rayita. Entonces, vamos a poner 60 minutos en la parte de abajo. ¿Recuerdas por qué? Porque de esa forma cancelo minutos con minutos. Y vamos a poner una hora en la parte de arriba. Si los minutos los pusimos abajo, quiere decir que la hora tiene que ir arriba. Cancelamos minutos con minutos para que nos queden horas. Y hacemos la operación. Los dos de arriba se multiplican. 600 por 1 me da 600, pero ya no son minutos porque están cancelados. Ahora son horas. Y va a ir dividido en el número de abajo. El número de abajo es 60, pero ya no son minutos. 60 solito, porque los minutos fueron cancelados. Si hacemos esta división, 600 dividido 60, eso nos va a dar 10. ¿10 qué? 10 horas. Recuerda que siempre debe ir una unidad. No podemos poner un 10 solo, porque eso haría que el problema te quede mal. Vamos al ejercicio número 5. Me dicen convertir, mira que este es un poco diferente a lo que hemos visto. Esto se utiliza mucho en física, por ejemplo. Entonces me dice, convertir 300 metros sobre minutos, eso es una unidad de velocidad, vamos a convertirlos a metros sobre segundo. Nota aquí algo. Mira que los metros se conservan, o sea que nosotros no tenemos que convertir los metros. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los minutos, porque los minutos los vamos a convertir en segundos. O sea que mi equivalencia no tiene nada que ver con los metros, no tiene nada que ver con esta unidad que es de longitud, sino que lo que vamos a convertir es el tiempo. Los minutos los vamos a convertir a segundos. Entonces, vamos a buscar una equivalencia entre minutos y segundos. Y al igual que era el problema de arriba, no hay que buscar en las tablas, porque todos en este momento estoy seguro que sabemos que un minuto es igual a ¿cuántos segundos? Es igual a 60 segundos. Entonces, un minuto son 60 segundos. Ahora empezamos la conversión. Esa conversión debe empezar por el número que quiero convertir. Entonces, ese número es 300 metros sobre minuto. Mira que lo pusimos aquí abajito, porque realmente así viene, solamente que pues por ganar espacio se pone así, pero aquí tenemos 300 metros sobre minutos, por rayita. Ahora viene la pregunta, ¿qué voy a poner abajo? Como quiero pasar los minutos a segundos, quiero cancelar los minutos. Hasta ahora siempre ponemos el que queremos cancelar a este lado abajo, pero como en este caso los minutos están abajo, no puedo poner este minuto en la parte de abajo porque si no, no se cancelan. Recuerda que uno tiene que estar abajo y otro tiene que estar arriba. O sea que vamos a poner esta vez un minuto en la parte de arriba. Así me queda uno abajo, uno arriba y los puedo cancelar. Y abajo 60 segundos. Ahora ya podemos cancelar minutos con minutos y hacemos la operación. 300 metros, porque tenemos metros, multiplicado por 1, eso me da 300 metros. Nota que los metros no se han cancelado. Dividido, ¿cuánto? Pues vamos a dividirlo en este número, 60 segundos. Y ponemos los segundos porque no lo hemos cancelado. Ahora vamos a dividir. ¿Cuánto nos da 300 dividido 60? Si 300 lo dividimos en 60, eso nos da 5. Como no se cancelan los metros ni los segundos, debemos de poner a los dos. Nos queda 5 metros sobre segundo. Y de esa forma pasamos 300 metros sobre minutos a metros sobre segundos. ¿Nota que es fácil? Solo que esto es cuestión de practicar un poco.
Vamos ahora al ejercicio 6, que va a ser diferente a todo lo que hemos visto. Ya te vas a dar cuenta por qué. Me están diciendo, pasar 200 pulgadas, vamos a pasarlas a metros. Entonces vamos a ver dónde está la diferencia en este problema. Si buscamos en la tabla de equivalencia una tabla de longitudes, en la primera clase vimos todas esas tablitas, de pronto al final es bueno que la mires, no ahora porque ya estamos viendo este video, pero ahora. Entonces, nota que hay un detalle, no hay ni una sola equivalencia que me sirva para pasar pulgadas, pasarlos directamente a metros. La pregunta, entonces, ¿cómo hago para resolver este problema si no tengo la equivalencia en la tabla? Entonces, mire, en este caso, cuando no podemos hacerlo directamente, ¿qué debemos de hacer? Pues vamos a pasar esas pulgadas a una unidad que sí se pueda. Según la tabla, las pulgadas, ¿a qué lo podemos pasar? Nota que ahí aparece, las podemos pasar a centímetros. O sea que antes de llegar a metros, primero cojo mi pulgada y la paso a centímetro. Y cuando esté en centímetros, ahora sí las podemos pasar a metros. En otras palabras, querido estudiante, en este problema tenemos que hacer dos conversiones. Una para pasar pulgadas a centímetros y otra para pasar luego los centímetros a metros. Entonces vamos a ponerle nombre a cada operación. La primera llamémosle la operación A. Vamos a pasar pulgadas a centímetros. Entonces miremos la equivalencia. ¿Qué dice la equivalencia? Nos dice que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Eso dice la equivalencia. Ya tengo la equivalencia. ¿Qué sigue? La operación. La operación empieza por el número que quiero convertir. ¿Cuál es el número que queremos convertir allí? Claro, son 200 pulgadas por rayita. Y ahora vamos a poner un número abajo y otro arriba. Como quiero cancelar pulgadas, vamos a poner abajo una pulgada. Y en la parte de arriba vamos a poner el otro número, 2,54 centímetros. ¿Cuánto me da esta operación? Si multiplico 200 por 2,54, recuerda que primero debemos de cancelar las pulgadas para que me pueda quedar en centímetros. Si lo multiplico, eso me da 508 centímetros. Como va a ir dividido en 1, quiere decir que lo puedo dejar así. Entonces me queda 508 centímetros. Pregunta, ¿ya resolvimos el problema? No lo hemos resuelto. ¿Por qué razón? Porque resulta que solamente pasamos a centímetros. Y mi problema me está diciendo que tiene que ser en metros. O sea que vamos a hacer una segunda operación para ahora pasar centímetros a metros. Vamos a llamar a esa segunda operación, llamémosla B. Entonces, vamos a pasar estos centímetros, pasémoslos a metros para concluir el problema. Según mi tabla de equivalencia, nota lo que dice. Un centímetro es igual a 0,01 metro. Ya tenemos primer paso, la equivalencia. Segundo paso es la operación. En la operación vamos a iniciar por el número que queremos convertir. Ojo en este punto. El número anteriormente era 200 pulgadas, pero ese ya no es el número, porque lo hemos convertido a 508 centímetros. Entonces el número es 508 centímetros por rayita. ¿Qué vamos a hacer? Pues miremos la equivalencia. Vamos a poner un centímetro en la parte de abajo. ¿Recuerdas por qué lo ponemos abajo? Para poder cancelarlos. Y en la parte de arriba ponemos el otro número, el que nos resta, 0,01 metro. Y ahora hacemos la operación. 508 por 0,01, eso me da 5,08. No es el mismo número, ¿no? 508, acá es 5,08. Ya están cancelados los centímetros, así que nos queda en unidad de metro. Si ese número lo dividimos en 1, pues vuelve y me da el mismo valor. Y de esa forma hemos resuelto ese problema y hemos utilizado dos pasos. Es normal que a veces nos encontremos con este tipo de situaciones. Bueno, ya hemos aprendido pues a hacer conversiones. Pues este es el primer video en el cual pues lo hago con esta placa de los 100.000 suscriptores. De antemano quiero aprovechar la oportunidad a todos ustedes para agradecerle. Primero gracias a Dios y luego gracias a ustedes que me apoyan cuando ven las clases, cuando las comparten, cuando comentan, cuando ponen un me gusta. De verdad que los agradezco mucho. Esto es por ustedes y es para ustedes. Si deseas ver más problemas de cómo convertir en dos pasos, te voy a dejar un enlace allí y aparecen otros 3 ejercicios. De esa forma vas a reforzar bien el tema. Bueno, entonces nos vemos en una próxima clase.